Sí, Buenas llegó. noches. Son todos bienvenidos nuevamente al segundo encuentro del curso de patologías frecuentes de consultorio, cuando derivar al consultorio de un especialista. El día de hoy vamos a tener una actividad muy importante porque sabemos que los pediatras sabemos muchas cosas y los médicos sabemos muchas cosas, pero de ojo solo saben los oftalmólogos. Así que hoy vamos a tener a la doctora María Angélica Mondino, quien es oftalmóloga, especialista en oftalmología infantil. Ella la podemos conseguir en el Instituto Santa Lucía de Paraná y es la que nos va a disertar el día de hoy los temas siguientes: ambliopía, ojo rojo, estrabismo, pantallas, y si se les llega a ocurrir algún tema que ustedes quisieran discutir, lo dejamos al chat o prenden las pantallas, las cámaras y los audífonos y por ahí las preguntas las hacemos directamente a la doctora. Si quieren dejarla en el chat, también sirve, así también se las digo a la doctora. Así que bueno, los dejo con ella, así que disfruten. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes. Mira, apaguen los micrófonos, por favor, todos los que están Ajá. conectados. Gracias, gracias. Me gustaría que ante cualquier duda que ustedes tengan las consulten, las charlemos a todas, porque así esto se vuelve más interesante. Vamos a hablar sobre ambliopía, y para entender el concepto de ambliopía hay que tener en cuenta lo que es el desarrollo visual normal. Una de las preguntas que más frecuentemente me hacen los padres en el consultorio es si el recién nacido ve. Como ustedes saben, el desarrollo neurológico comienza antes del nacimiento y se extiende hasta mucho más tarde, y se da un proceso de neurogénesis, de migración celular, de sinaptogénesis y de mielinización, que es la que consolida el desarrollo madurativo de la vía visual y del sistema nervioso en general. El recién nacido se caracteriza porque tiene fobias aún no desarrolladas. Las fobias, recuerdan que es la parte central de la retina, la mácula. Tiene movimientos oculares no conjugados aún, una mielinización parcial y una corteza visual rudimentaria. A los pocos días ya pueden observarse reflejos optomotores, aunque los movimientos oculares son más bien posturales inicialmente, pero se considera que un recién Quedamos sin audio, Angie. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí. Perfecto. Estaba comentando sobre el desarrollo visual normal. El recién nacido tiene fobias no desarrolladas, movimientos oculares aún no conjugados, una mielinización incompleta, una corteza visual rudimentaria. Pueden observarse a los pocos días reflejos optomotores, aunque los movimientos oculares son más bien posturales, tónicos. Al mes de vida ya tiene fijación foveal, es capaz de mirar a la madre, a los ojos de la madre. La mirada entre el bebé y la mamá se llama cordón visual, así el bebé se estimula y tiene preferencia por observar el rostro humano, el rostro de su madre en particular. A la sexta semana ya es capaz de fijar y seguir con la mirada y sonríe. Entre los 2 y los 4 meses ya tiene un nistagmus optoquinético que es simétrico. A los 4 meses de vida la fobia se asemeja a la del adulto, tiene un reflejo pupilar simétrico y ya tiene convergencia. Y entre los 5 o 6 meses tiene estereopsis desarrollada, aparece ese reflejo de agarre con la mano, tiene convergencia y acomodación enlazadas. Después de los 6 meses de vida no tiene que haber estrabismo, ¿sí? Esto que quede claro. En realidad el desarrollo visual termina mucho más allá, termina alrededor de los 6 años. El ojo humano ya es como el sistema visual humano es como el del niño, me refiero, es como el del adulto, ¿sí? Entre los 5 o 6 años termina por completo el desarrollo visual.
pero el periodo más crítico son los primeros 2 años de vida, y dentro de esos 2 primeros años de vida, el primer año de vida, y dentro de ese primer año de vida, los primeros 3 meses corresponden al periodo hipercrítico de desarrollo visual. Y dentro de esos primeros 3 meses, el primer mes es donde ocurre la foveolización, donde ocurre la fijación foveal. Entonces, cualquier patología que afecte esto deja una secuela. Ese momento de fijación foveal, si está interrumpido, no retorna. Entonces, ¿qué es la ambliopía? La ambliopía es una reducción de la agudeza visual que generalmente ocurre en el contexto de un ojo por lo demás normal. Es un trastorno del desarrollo del sistema nervioso central que resulta del procesamiento anormal de las imágenes visuales. Menos frecuentemente una anomalía estructural que afecta al ojo o a la vía visual. También afecta la percepción del color, no solo la agudeza visual, sino la percepción del color, del movimiento, de los contornos, que también son anormales. Los niños ambliopes muestran anomalías en la coordinación mano-ojo, en la lectura. Y bueno, está descrito por la literatura que hay más probabilidad de que se afecte el ojo sano porque está más expuesto en lo laboral, por ejemplo. Uno en la pediatría siempre tiene esa consideración por el largo plazo, ¿verdad? Y uno le dice a los papás para que se entienda que un ojo es la rueda de auxilio del otro, y si tenemos un ojo ambliope, un ojo que tiene una agudeza visual disminuida por deprivación del estímulo temprano, después de una edad determinada eso no tiene retorno, ya es secuelar, y bueno, ahí tenemos un solo ojo funcional o un ojo con mejor capacidad para el resto de la vida. De ahí que sea tan importante atenderlo temprano. La prevalencia es del 0,7, depende de la población estudiada, al 5,5. Un estudio que se realizó en Estados Unidos multicéntrico detectó ambliopía en el 2,6% de los niños hispanos latinos, y el 78% de los casos de ambliopía fueron atribuibles a errores refractivos. Dentro de las causas tenemos 3 causas bien conocidas: la ambliopía refractiva, unilateral o bilateral, ocasionada por vicios refractivos, llámese hipermetropía, miopía o astigmatismo, muy frecuentes en la población. Ambliopía estrábica, que tiene sus particularidades, y ambliopía por deprivación, que de las 3 es la más grave, la más profunda y la más difícil de tratar, porque ahí hay una deprivación total de la luz, de la entrada de la luz. Con respecto al diagnóstico, bueno, todo comienza con la evaluación de la agudeza visual y el hallazgo de factores de riesgo. Entonces, un vicio refractivo, sea bilateral, elevado, o unilateral, cuando existe diferencia en el enfoque entre un ojo y el otro, eso se llama anisometropía. Un estrabismo, una opacidad de medios, por ejemplo la catarata congénita, una tosis palpebral, todo lo que produzca deprivación del paso de la luz, del estímulo o desenfoque, genera ambliopía. Entonces el hallazgo del factor de riesgo más la comprobación objetiva de la agudeza visual disminuida es el diagnóstico de ambliopía. Lo que caracteriza a los pacientes pediátricos es que no relatan, cuando son muy pequeños no se quejan, y el que siempre vio mal no sabe cómo sería ver mejor, y la experiencia visual que tiene es la única que conoce. Entonces prácticamente la responsabilidad es nuestra de llegar a tiempo a ese diagnóstico y a ese tratamiento oportuno. Por eso el examen ocular se impone. Un examen oftalmológico integral debe incluir el estudio de la agudeza visual, de la motilidad, el test de reflejo rojo, el test de Bruckner, la biomicroscopía, el estudio con el microscopio que le llamamos lámpara de hendidura, la refracción con cicloplegia, es decir, con parálisis de la acomodación, porque los ojos de los niños se acomodan de tal manera que la refracción, si no es con cicloplegia, si no es con el uso de algún de ciclopentolato, tropicamida, alguna medicación capaz de producir cicloplegia, o atropina, no es fidedigna. Y el fondo de ojos con dilatación. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Cada cuánto, qué edad tenemos que controlar a los chicos. Bueno,
Se hacen los controles oftalmológicos en niños siempre con dilatación pupilar en el recién nacido, los 6 meses de vida, al año, a los 3 años y a los 5 años. Este es el grupo más vulnerable porque es el grupo de pacientes donde no hay relato, donde hay desconocimiento de la experiencia visual que tienen, es la única que conocen, no tienen punto de comparación. Cuando hay una pérdida visual lenta, no hay queja. Cuando es una enfermedad crónica no hay queja, cuando es unilateral no hay queja. Entonces, si nosotros no lo vamos a buscar, no vamos a estudiar ese fondo de ojos, a refraccionar ese paciente, a chequear la motilidad ocular, todas estas causas de ambliopía tan frecuentes como un vicio refractivo, que prácticamente están en el 8-10% de la población, o un estrabismo que está en el 4% de la población, o más raro pero más grave como una catarata congénita, se nos va a pasar de largo sin diagnóstico. ¿Cómo evaluamos la agudeza visual? Bueno, en el bebé más pequeño hay distintas estrategias. En el bebé no verbal, el estudio, como mencionábamos al principio, de la fijación y el seguimiento con la mirada, la sonrisa. Entonces estamos ahí evaluando la actitud visual que cumpla estas pautas que mencionaba al principio según la etapa del desarrollo en que se encuentre. El estudio del nistagmus optoquinético, el test de fijación preferencial, donde se muestra un patrón de ciclos blancos y negros con una agudeza, evalúan una agudeza creciente. Y bueno, y esto de el niño observa el patrón cuando o sea, dirige la mirada hacia el patrón porque es capaz de discriminarlo versus la imagen que no tiene patrón. Entonces de esa manera se va cuantificando la agudeza visual, aunque el niño no hable todavía porque sea preverbal, tenga menos de 2 años. Se le muestra algún juguete, alguna imagen que tenga forma y color. La luz de la linterna no sirve, se considera como un ruido en el oído, ¿sí? Un ruido blanco, dicen los autores, tiene que ser algo que le implique acomodación, que tenga forma y color. El estudio del reflejo rojo, el estudio de la agudeza visual en chicos más grandes, cuando se puede hacer, cuando hay una verbalidad, ya usamos optotipos para niños más pequeños, como estos que se ven aquí, que son los de Lea, o hay otros test también, el clásico de Snellen, hay varios, para ya los letrados, los más grandes. El test de Bruckner se hace con el oftalmoscopio directo, alguna fuente de luz que puede ser la del teléfono, pero para hacerlo como está descrito por la literatura es con el oftalmoscopio directo, colocándose a 75 centímetros, 1 metro del paciente, sin dilatación de las pupilas, proyectando la luz y viendo ese retorno rojo que no es otra cosa que el reflejo que genera la luz en la retina, y tiene que ser simétrico. Y cuando está alterado nos puede hablar de un vicio refractivo, de una hipermetropía alta o de una miopía alta en un ojo, entonces vamos a ver asimetría en el reflejo, o más grave aún, una deprivación de la luz, como en este caso una catarata congénita, que no es necesario que sea total y madura, puede ser muy pequeña, pero estar en una ubicación determinante para deprivar de estímulo y producir ambliopía. Bueno, este es un caso ya preocupante, esta leucocoria, este reflejo blanco ya me habla de algo más grave, ¿no? De alguna patología de retina. Pero con un test de reflejo rojo uno puede sospechar de privación de la luz y ambliopía. La refracción, como mencionaba, se hace siempre con cicloplejía, con dilatación. Se usa el retinoscopio, o también se la llama esta técnica esquiascopía, que es la técnica clásica de refracción de los niños. Se provoca un reflejo que se mueve en banda, y ese reflejo, de acuerdo al movimiento en un meridiano o en el otro y la anteposición de cristales, uno puede neutralizar el reflejo y estudiar el movimiento que el reflejo hace y la simetría que el reflejo hace, el grosor que tiene, la intensidad que tiene, y calcular el vicio refractivo. Aunque bueno, en estos tiempos también existen refractómetros automáticos, incluso amigables para el estudio de los más pequeños, ¿no? Hay otras alternativas también, pero la clásica retinoscopía o esquiascopía con dilatación es el ABC del oftalmólogo infantil, así como el estetoscopio para ustedes, bueno, el retinoscopio es para nosotros.
Hay que tratar la causa de la ambliopía primero. Si tenemos una tosis congénita, observen en este niño cómo levanta el mentón. Si tenemos una tosis congénita que tiene implicancia visualmente significativa, requerirá eso ser tratado en primer lugar. Si tenemos una catarata congénita visualmente significativa, también deberá ser tratada, intervenida. Eso es primero. Tenemos una anisometropía, una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo elevado. No cualquier niño necesita anteojos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay consenso internacional de qué valores por encima de cuáles damos anteojos y esto depende del monto, de la diferencia interocular y de la edad del paciente. Son más los anteojos que uno saca que los que uno da, sinceramente, pero bueno, hay consenso de cuándo damos anteojos. Y en parte tiene que ver con la edad y con la agudeza visual y con el valor. Cuando hay una ambliopía que tratar, se indica generalmente corrección óptica total. Cuando hay unilateral, cuando la ambliopía es unilateral, se indica oclusión. Hay distintos regímenes de oclusión, de 2 horas, 6 horas, eso los protocolos se han ido actualizando en los últimos 10 años. Mucho tiempo atrás se hacían oclusiones totales de 24 horas, eso se ha ido modificando en los últimos años a partir de un estudio multicéntrico muy grande que empezó más de 10 años atrás. Se disminuyeron las oclusiones esas tan agresivas que se hacían a periodos mucho más breves. Para los pacientes en los cuales esto no funciona por distintos motivos, porque no hay adhesión o porque hay una reacción adversa, está la opción de la penalización con atropina al 1%, que básicamente es desenfocar un ojo para evitar esa competencia interocular que hace que uno de los dos ojos gane la representación a nivel de la corteza cerebral. Entonces se penaliza al ojo dominante para que el otro alcance su representación cortical. Hay otras terapias también, ahora está de moda la terapia dicóptica binocular que se hace con computadora, pero las clásicas son la oclusión y la penalización con atropina, son las más estudiadas durante años. Más temprano se trate mejor resultado, no es lo mismo el tiempo que nos lleva a recuperar un ojo amblíope en un niño de 2, 3 años que el tiempo que nos lleva a recuperarlo en un niño de 6, 7 años, y después de una edad determinada, después de la adolescencia ya no tiene recupero, después de la primera década te diría que ya no tiene, el pronóstico se ensombrece, por ahí, por lo tanto quiero decir, es mejor el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. En realidad el ojo no es vago, la palabra ojo vago viene de un concepto de la traducción del literal del inglés DCI, que significa ojo perezoso, pero no, la naturaleza, como ustedes saben, no es vaga, es ahorrativa, es eficiente. Entonces cuando ve un ojo mejor, el cerebro en su ahorro calórico lo elige por dominante, eso es lo que pasa, pero no es un tema de pereza, es un tema de eficiencia y supervivencia. Bueno, ¿qué hacemos cuando no se dejan ocluir y le ocluimos igual? ¿Sí? A veces los papás me dicen, al principio no se dejaba tapar y lloraba y ahora sí se deja. Bueno, y eso a mí me indica que está viendo mejor, ¿sí? Es así. Y a veces el tratamiento puede costar en su inicio. Ahí van a ver un bebé que prácticamente lo ataron para ocluirle, eh, pero después uno sale muy contento porque el resultado se alcanza y si está bien hecho rápidamente. Y cualquier estrategia es valedera. ¿Qué tiene de adverso la oclusión o qué tiene de adverso en la corrección óptica? Nada, 0%, es totalmente inocuo. Entonces, está fuertemente recomendado en el diagnóstico de ambliopía. Este es un niño con un lente de contacto, ¿sí? A veces la anisometropía, la diferencia de valores es tal que, amerita colocar un lente de contacto, como hacemos también para la rehabilitación de la catarata congénita. Si ustedes tuviesen alguna duda y quisiesen interrumpir para preguntar o hay algo que no se entendió, porque puede que haya cosas que yo dé por sabidas, pero que ustedes no, que sea confusa, entonces no habría problema, ¿sí? Si no es muy monólogo. Bueno, en honor al tiempo, hablemos de un poco de estrabismo.
El estrabismo es cuando los ojos pierden su paralelismo. La prevalencia mundial de estrabismo se estima, también es una patología muy frecuente, entre el 0,8 y el 6,8%. Como mencioné antes, los niños con estrabismo tienen riesgo de ambliopía. El beneficio de tratar a los pacientes con estrabismo es promover la función binocular, que tiene que ver con las actividades de la vida diaria, las profesiones y oficios, los deportes, alcanzar una función visual normal de cada ojo, el desarrollo de una imagen personal positiva que tiene impacto psicosocial en el concepto de calidad de vida, y la binocularidad temprana implica menor cantidad de intervenciones totales y es costo efectiva. Todo esto está muy bien estudiado. Con respecto a los tipos y causas de estrabismo, hay un montón de clasificaciones distintas sobre este tema. Básicamente los podemos clasificar en las esotropias o endodesviaciones o endotropias de variadas causales, primarias, secundarias, síndromes específicos con particularidades que los caracterizan. Por otro lado, las exotropias o las exodesviaciones, que pueden ser permanentes y congénitas o intermitentes y más tardías, y a su vez se subclasifican en distintos tipos. Después tenemos los estrabismos paréticos. Bueno, hay un montón de clasificaciones verticales. Es toda una subespecialidad dentro de la oftalmología. Una de las preguntas también que hacen muchas veces los papás es cómo ve un niño con estrabismo. Bueno, ustedes piensen que los seres humanos tenemos una visión muy particular en nuestra especie, en los homínidos la visión es jerárquica, ¿no? En los animales inferiores, en la escala filogenética de las especies, en los animales inferiores la visión es diferente y no es el sentido más jerárquico. En nuestra especie es el más importante. En los animales inferiores los globos oculares están más distantes. En el ser humano los globos oculares las órbitas están más frontales, están más próximas. Además los seres humanos tenemos una mácula una fobia muy jerárquica, que diferencia color y forma. Tenemos un ganglio geniculado muy estratificado. Las dos vías ópticas se cruzan, se decusan, están imbrincadas. Hay una diferenciación de la corteza occipital. Entonces prácticamente el sistema funciona como si fuese un ojo único. A esto se lo llama visión ciclópea, ¿sí? Como si fuese un ojo en el centro de la frente, donde cada ojo trabaja como una camarita que observa la imagen desde un ángulo diferente y el cerebro recibe dos imágenes que fusiona en una imagen que es tridimensional. Ahí está la cuestión. Es como si uno escuchase música, les pongo un ejemplo gráfico, de un parlante o de otro, y de pronto con los dos tiene una sensación en la interpretación que es estereofónica. Bueno, esto es lo mismo, nuestra visión humana es estereoscópica, y eso nos permite la destreza, la coordinación mano-ojo, la percepción de profundidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay una pérdida de paralelismo en la infancia temprana, hablábamos al principio de cuando el cerebro se estructura en su desarrollo madurativo, en sus capas de complejidad, imagínense de pronto que no se alcanza esa visión binócula alrededor de los 6 meses, que hay una ruptura de la binocularidad, que un ojo pierde el paralelismo con el contralateral, se desvía hacia adentro en una esotropia o hacia afuera, o en una exotropia o hacia arriba, el cerebro recibe dos imágenes que no puede fusionar. Entonces el cerebro del niño va a optar por un mecanismo de adaptación sensorial, positivo o negativo, y, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que va a suprimir, para no experimentar un fenómeno de diplopía o de confusión, o sea, de visión doble y de confusión, como sí se da en un adulto que tuvo un desarrollo visual binocular normal y de pronto tiene una ACV o tiene un traumatismo de cráneo, lo que fuese, una diabetes, una hiperglucemia, lo que fuese. Ese paciente adulto que tuvo una experiencia visual previa normal va a tener diplopía, ¿no? Insoportable. En cambio, en un niño pequeño, en la cual, como hablábamos antes, el cerebro está ahorrativo, tiene avidez por el desarrollo y por la supervivencia,
el mecanismo de adaptación va a ser suprimir la imagen que ingresa por el ojo desviado. Por eso se produce ambliopía, porque hay literalmente un escotoma, una mancha de supresión que apaga la imagen que llega por la vía visual del ojo desviado, y esa es la causa de la ambliopía, que es un mecanismo de adaptación, pero es un arma de doble filo a su vez, porque va a hacer que retroceda la agudeza visual de ese ojo y que se rompa esa binocularidad que debía haberse conquistado en un momento determinado. Piensen ustedes que nuestros ojos hacen movimientos conjugados en toda posición de la mirada, todo el tiempo, y el impulso nervioso se reparte 50 y 50 equilibrado. Bueno, cuando hay pérdida de este paralelismo, el cerebro va a suprimir la imagen que llega de ese ojo desviado, y eso va a generar una ambliopía, que es la vía final común de la deprivación de estímulo, como mencionamos al principio, y una ruptura de la binocularidad que, si no se resuelve, se instala. Existen otras causas de estrabismo que también son orgánicas. Entonces un estrabismo puede ser, como mencionábamos al principio, primario, y el problema estar en cómo se estructura esa corteza cerebral en el área visomotora, o puede ser secundario. A veces puede darse que un estrabismo genere una ambliopía, o al revés, a veces puede ser que un estrabismo sea la consecuencia de una patología orgánica del globo ocular. Eso se llama estrabismo sensorial. Entonces, siempre que hay un estrabismo a temprana edad, también hay que descartar la patología ocular orgánica, ¿no? Una TORCH que afecta la retina, una hipoplasia de papila, un coloboma de retina o de papila, de mácula. Y también la patología neurológica. Aquí se ve una imagen de edema de papila. Esta es una imagen de un retinoblastoma ya tratado. No solamente es el estrabismo como entidad primaria funcional, sino a veces es consecuencia de un problema orgánico de un ojo que no ve y por ende se desvía. A veces me ha pasado un montón de veces de encontrarme con este tipo de situación. ¿Qué hago con el paciente en el consultorio? Bueno, primero hay que ver si es un estrabismo, si es un pseudoestrabismo. Hay distintas maniobras que hacemos en el consultorio para darnos cuenta. Hacemos el test de Hirschberg, evaluamos causas posibles de pseudoestrabismo, el famoso Epicanto. Le pedimos a los padres que registren fotos o videos, ¿sí? A veces el estrabismo es permanente y a veces es intermitente. Entonces puede que no ocurra en el consultorio, pero ocurra en la casa cuando el niño está cansado o tiene fiebre o está nervioso, y no ocurra en el consultorio. Muchas veces los papás me han dicho, le dije al doctor que desvía el ojo y no me cree. Bueno, y es porque ocurre en la casa, es intermitente. Esta es una imagen de Picanto, esta es una imagen de una pseudoexotropia. Fíjense ahí cómo el reflejo corneal, no reflejo rojo, el reflejo corneal, el reflejo que produce, se llama Purkinje 1, que produce la luz en la córnea, está simétrico, ¿sí? En cambio, observen estos pacientes aquí abajo cómo el reflejo no incide simétrico. Aquí incide en el centro pupilar, aquí incide en el borde externo de la pupila, el ojo está en esotropia. Y aquí en esta otra imagen inferior, como el reflejo está centrado en el ojo derecho centropupilar y en el sector nasal de la pupila, en el borde de la, nasal de la pupila, está en un paciente en una exotropia. En cambio, estas imágenes aquí arriba son pseudoestrabismos. A veces con proyectar con una fuente de luz, con una linterna del consultorio, uno puede evaluar esto, que es el test de Hirschberg. Algunas preguntas son muy importantes: si hay antecedentes en la familia de estrabismo, porque frecuentemente que se herede, no siempre, pero tienen más probabilidad. ¿Desde cuándo se nota el ojo desviado? No es lo mismo un estrabismo de reciente comienzo, agudo, acompañado de otros síntomas neurológicos, etcétera, o algo que es desde que nació o que ya lleva muchos meses de evolución. Además, eso también es pronóstico, ¿no? Se considera que cuando los pacientes acuden a la consulta por primera vez, ya el 50% tienen ambliopía por estrabismo. Si los pacientes estrábicos pediátricos pequeños, cuando llegan a la consulta, la primera consulta con el estrabismo, ya tienen 50% ambliopía. ¿Por qué? Porque es tan lábil el sistema visual en esa instancia de la vida que rápidamente, cuestión de semanas, ya el cerebro suprime la imagen que llega por el ojo desviado. Otra pregunta importante es si esa desviación ocurre todo el tiempo o es solo a veces, en qué momento. Otra pregunta importante es si el ojo desviado es siempre el mismo.
Si el paciente está fijando siempre con el mismo ojo y desviando el contralateral, bueno, ustedes vayan pensando que ese ojo desviado no tiene buena visión, si hay dominancia instalada. En cambio, si el paciente tiene alternancia de fijación, a veces los papás se asustan porque dicen, uy, ahora desvía el otro ojo, pero no. Eso a veces pasa cuando uno indica oclusión. En realidad es preferible que haya alternancia que haya fijación de un solo ojo, porque eso va en detrimento de la otra vía, de la contralateral. La alternancia es como si fuese un parche natural. Otra pregunta, bueno, si la desviación es hacia adentro o es hacia afuera. Cuando la desviación es hacia adentro, los papás te relatan eso, existe mucha posibilidad de que sea un pseudoestrabismo. En cambio, cuando los papás te dicen que el ojo se desvía hacia afuera, lo más probable es que tengan razón y eso sea una exotropía intermitente. ¿Qué evaluamos en el consultorio? Bueno, lo que mencionamos antes, la agudeza visual, los movimientos oculares conjugados se llaman versiones, unioculares se llaman ducciones, la maniobra de Covert test, la sensorialidad que se evalúa con estos tests que están aquí, que se estudia la estereopsis, que se miden minutos de arco, la estereopsis, el fondo de ojos buscando la patología orgánica no puede faltar, y la refracción, porque a veces hay estrabismos que son acomodativos, donde la corrección con un lente es suficiente de tratamiento. La maniobra de Covert test es ocluir para ver el movimiento que el ojo hace de refijación, ¿sí? Se cubre y se descubre. Aquí tengo un video, a ver si se logra reproducir. Se cubre y se descubre para observar el movimiento de refijación del ojo destapado. Entonces se observa si el ojo refija desde adentro, se mueve de adentro o desde afuera o desde arriba, y eso va hacia el diagnóstico. Los tratamientos, bueno, depende de la causa, como mencionamos, hay un montón de causas distintas, entonces hablamos de corregir los vicios refractivos cuando está indicado, que puede ser con lentes convencionales, positivos, negativos, bifocales, lentes de contacto, tratamiento de la ambliopía, siempre es importante restablecer la agudeza visual, eso contribuye a alinear la mirada. Los ejercicios ortópticos también, la cirugía cuando está indicada, ¿sí? No siempre está indicada la cirugía, no operamos a todos los pacientes, sino en algunos casos muy particulares. Hay algunas situaciones que requieren intervención más temprana y otras en las cuales, por las particularidades del caso, se puede postergar incluso más adelante, más allá de los 5 o 7 años y más también. ¿Sí? Hay estrabismos que tienen intermitencia y buen control y están años así y no requieren ningún tipo de intervención. Bueno, no vamos a hablar de técnicas quirúrgicas porque nos vamos mucho tiempo. Ojo rojo es otro de los temas que también sé que hay interés. Ojo rojo, como estuvimos hablando en un primer minuto, tiene muchas causas. Ojo rojo es inespecífico, es como decir dolor de cabeza o dolor de abdomen. Es solo un signo, ¿sí? Un ojo rojo puede ser producido por una conjuntivitis bacteriana, viral, alérgica, una patología inmunológica, una blefaritis, que es una inflamación de los párpados, seborreica, alérgica, por bacterias. Puede ser un ojo rojo también una uveitis, puede ser una artritis reumatoide juvenil, un ojo rojo, puede ser una escleritis inmune, un ojo rojo. Puede ser una queratoconjuntivitis química, solar, puede ser sequedad, puede ser fatiga, puede ser una lesión por lente de contacto, puede ser una úlcera de córnea, puede ser un trauma, puede ser un cuerpo extraño, puede ser una hemorragia subconjuntival. O sea, hay tantas causas de ojo rojo que de pronto entiendo que pueda ser engorroso el diagnóstico diferencial. De todas esas causas hablemos fundamentalmente de conjuntivitis, que yo creo que es lo que más frecuentemente ustedes ven. La conjuntiva es una membrana serosa, es una mucosa que recubre la superficie anterior del ojo y la cara interna de los párpados. Aquí se ve en la imagen el fondo de saco, ¿no? La conjuntiva recubre la superficie del globo ocular, se pliega haciendo el fondo de saco y tapiza también la cara interna de los párpados. Integra la superficie ocular entonces. Está contigua a la córnea, a los párpados, a la esclera, a la cápsula de Tenon. Se divide en bulbar, que es la que recubre el globo ocular en sí, y palpebral, la que recubre los párpados, la cara interna de los párpados, y hace los fondos de saco.
Es un epitelio estratificado, no queratinizado, tiene gran cantidad de glándulas caliciformes y lagrimales. Tiene un estroma muy vascular y es puerta de entrada, es el lugar de choque con el ambiente. Entonces cumple una función de mantenimiento de la superficie ocular, que es como un microhábitat, y de defensa. Las conjuntivitis, bueno, una agresión de la conjuntiva produce conjuntivitis. También hay un montón de clasificaciones de las conjuntivitis, pueden ser hiperagudas, agudas, subagudas, crónicas. Las conjuntivitis ocurre vasodilatación, edema, secreciones, y migran ahí las células inflamatorias. La conjuntiva es muy reactiva y más en la infancia, ¿no? Hace defensa. Piensen ustedes que nuestros ojos están en la cúspide de la cabeza expuestos a todo, al ambiente. La clínica va a ser inespecífica. Todas las conjuntivitis tienen una clínica muy parecida. El ojo está rojo, hay lagrimeo, hay ardor, hay prurito, hay sensación de cuerpo extraño. Que haya sensación de cuerpo extraño no quiere decir que hay cuerpo extraño, es un síntoma. Dolor puede haberlo. El dolor, más bien, cuando hay dolor, tiene que ver principalmente con heridas en la córnea. La córnea tiene inervación trigeminal, y la córnea cuando se lastima el epitelio corneal, ahí hay dolor, que a veces es un dolor insoportable, y uno ve el semblante del niño que no tiene, como si fuese una otitis o un dolor de muelas, no tiene ganas de jugar, ni de comer, ni duerme bien, no tiene ni siquiera ansiedad por entrar al consultorio, está en el regazo de la mamá en la sala de espera. Ese es el dolor, el semblante de dolor es más frecuentemente una herida corneal. También fotofobia, edema de párpados. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, de muchas maneras, según su evolución, por ejemplo, como mencionábamos antes, agudas, subagudas, crónicas, neonatales, según su causa, bacteriana, alérgica, dentro de ellas la primaveral, la tópica, la vernal, que puede darse en niños, las virales, hay un montón de causales, clamidia, las químicas. Aquí tenemos en las imágenes, esta es por gonococo, esta es por clamidia, estas son neonatales. Este es un molusco que también puede dar, aquí no se ve el ojo rojo, las lesiones están en la piel, pero a veces las lesiones están en el borde libre del párpado y cursa con una conjuntivitis folicular, que a veces cuando se va al molusco o uno hace la excisión del molusco, igualmente sigue la conjuntivitis viral, persiste. Esta es una blefaritis seborreica, aquí está inflamado el borde del párpado, y al estar inflamado el borde del párpado por contigüidad se inflama la superficie ocular. A veces las blefaritis, que parecen inofensivas, pero cuando son por estafilococos que están alojados ahí, pueden producir opacidad corneal y disminución visual y ambliopía, y a simple vista no se ven, hay que verlas con el microscopio. Esta es una conjuntivitis vernal que produce una úlcera en escudo. Estas son papilas gigantes también de una conjuntivitis alérgica crónica. Las conjuntivitis que cursan con papilas, que son estos crecimientos inflamatorios en los fondos de saco, son más bien las bacterianas y las alérgicas, y las que cursan con folículos, las foliculares son las virales, pero eso se ve al microscopio. A veces un ojo rojo, como les comentaba, puede ser cualquier cosa, y es mejor verlo al microscopio. Si uno no tiene una clara información, no lo asocia puntualmente con alguna lesión específica, o no tiene muy en claro cuál es el origen del problema, siempre hay que verlo al microscopio. Factores de riesgo de las conjuntivitis más frecuentes, bueno, contacto persona a persona, otitis, sinusitis, faringitis, colonización nasofaringe, obstrucción del conducto lagrimal, sobreinfección bacteriana, la contaminación del canal de parto. Estudios de laboratorio, bueno, en las mucopurulentas de rutina de todos los días, no siempre pedimos estudios de laboratorio, la mayoría de las veces no, a veces las tratamos de manera empírica, el 85% responde a tratamiento empírico, con antibióticos de amplio espectro. Pero bueno, en algunos casos sí solicitamos laboratorios, las hiperagudas, crónicas, cuando son neonatales, en esas siempre solicitamos laboratorio, cuando son recurrentes, cuando falla la terapéutica y pasan 7, 10 días y la cuestión no resuelve, se puede solicitar un laboratorio. Me quería detener en estas, que son la oftalmía neonatorum, la del neonato, que me parece que es de las más importantes para ustedes.
tiene una incidencia muy variable según la población, en los países occidentales industrializados del 0,1%, en África del 10%. En una época, ahora yo sé que no usan más el nitrato de plata, pero antes se hablaba de la química, que producía el nitrato de plata que aparecía a las 24 horas del nacimiento. Yo creo que ya esa no se ve. Sí, la bacteriana, pueden hallarla por Neisseria, que aparece en los primeros 3 a 5 días, es hiperaguda, con gran secreción mucopurulenta, explosiva, y esa es grave porque produce perforación ocular y ceguera, pérdida total de globo ocular. La Neisseria atraviesa la córnea, perfora el globo ocular y también puede producir sepsis, meningitis, artritis. La de clamidia aparece un poco más tarde que la de Neisseria, aparece entre los 7 y los 10 días. En el adulto es más silente, pero en el niño produce también abundante secreción y a veces puede confundirse la conjuntivitis neonatal por gonococo y la clamidia pueden coexistir o pueden confundirse en la presentación clínica. Y también dentro de la oftalmia neonatorum el herpes simple tipo 2, que aparece un poco más tarde, a la segunda semana de vida. Bueno, a las conjuntivitis neonatales las tratamos los hospitalizamos a los pacientes, le indicamos lavado abundante cada media hora con solución fisiológica, hay que quitar esa secreción tan abundante, y se las trata con antibiótico sistémico, ¿no? Ceftriaxona, cefotaxima, y a la clamidia con eritromicina 50 miligramos kilo por 15 días. Al Doctora, herpes con aciclovir, sí. me parece interesante esto porque cuando yo estudié en la residencia, a todos los recién nacidos en los primeros 3 días que aparecían con esta conjuntivitis los internábamos. Y estaba ahora, hace pocos días, estaba discutiendo con unas pediatras y me decían que no lo internaban. Entonces, ¿es criterio de internación o es variable? Depende de cada uno. Sí, cuando tenés alta sospecha de una de estas, y la conducta siempre es, para mí, lo que hemos estudiado nosotros los oftalmólogos es la internación, excepto que se haya actualizado, que ustedes tengan una conducta distinta, nueva, reciente que estén haciendo, pero ante la oftalmia neonatorum por gonococo, siempre la conducta es la internación y hasta asegurar que el cuadro retrocede. Porque en serio que se perforan y andan muy mal si uno no los trata de manera agresiva y no los tiene bajo control extremo, ¿sí? Ante la inquietud, es como una celulitis orbitaria en un niño pequeño, en un lactante o en un neonato más aún, la conducta es internar porque es una infección sistémica, siempre. Y Perdón, ¿puedo también hacer una tópico. pregunta? Sí, sí, por favor. A ver, cuando uno sospecha una conjuntivitis por gonorrea, la verdad que es muy característica porque es una secreción purulenta importante. Lo que pasa es que no toda conjuntivitis purulenta en un neonato se interna, por lo menos ese es el concepto que tengo yo de neonatóloga, ¿no? Porque la mayoría no son por gonorrea. Digamos, uno cuando ve una conjuntivitis por gonorrea, sospecha, la gonorrea sí lo interna, pero es una cosa que la Claro. secreción no se puede limpiar prácticamente. Tal cual, es una secreción explosiva y en ese caso le vas a pedir un laboratorio y vas a tener la tensión Gram a poco tiempo y vas a decidir la conducta. Una cosa es una conjuntivitis por gonococo y otra cosa es una secreción ligerísima que no es una conjuntivitis, sino es una obstrucción de la vía lagrimal, ¿sí? Pero bueno, la clínica es Claro. totalmente diferente. Sí. Es otra cosa. Aquí vas a tener antecedentes familiares, vas a tener una clínica muy, muy específica y esa sí va con internación. Y ante la inquietud, yo siempre creo que el error está en hacer poco, no en hacer mucho. Uno puede demorarse hasta que toma la muestra y evalúa el resultado. Estamos hablando de un neonato de 3 días de vida, ¿no? Pero muchas instancias no son conjuntivitis. ¿Cuántas veces veo pacientes en el consultorio que solo tienen una... Ustedes saben que el bebé no tiene una lágrima acuosa como tiene el adulto o un niño más grande. Parpadea una vez por minuto en vez de 15 veces por minuto. Tiene un film
lagrimal denso, mucoso, y, y muchas veces no es conjuntivitis, es una secreción mucosa que no es otra cosa que la lágrima y ni siquiera tiene el ojo rojo. Bueno, eso no es conjuntivitis. La conjuntivitis tiene hallazgos de conjuntivitis, ¿sí? Tampoco cualquier situación amerita antibióticos y mucho menos corticoides que suben la presión ocular y Exacto. producen glaucoma corticoideo. Entonces hay situaciones que son conjuntivitis y verdaderas conjuntivitis que ameritan hospitalización ante la sospecha de un gonococo, por ejemplo, o de un herpes o de una clamidia, y otras situaciones en las que Claro. ni siquiera es conjuntivitis, ¿sí? De ahí que se entiende que Claro, genere por eso tanta lo confusión. importante es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, digamos, porque lo que Exacto. estamos acostumbrados a ver en neonatología son generalmente lagrimeos purulentos que persisten en el tiempo y uno ahí no lo interna, realmente lo trata con un antibiótico local, pero Sí, no son conjuntivitis claro. ciertas. Exacto, muchas no son conjuntivitis ciertas. Ni siquiera a veces es necesario un antibiótico, a veces con una buena higiene se resuelven solas. Eso está descrito por la literatura. No todas son Tal cual. conjuntivitis. Ahí está el Sí. tema. A veces es manipuleo, a veces son... Y a veces me llegan bebés tratados por conjuntivitis y nacieron por cesárea y no tienen ningún antecedente de nada. Y esas no son conjuntivitis. Es mucosidad de la lágrima nada más, o contaminación de las manos, de patógenos de la piel o de la vía aérea, porque que en el macizo facial de esta edad son todos vecinos linderos, digamos, senos paranasales, nariz, a veces contaminación de vía aérea o de manos o de piel, y ni siquiera califica como conjuntivitis, u obstrucciones de vía lagrimal que ustedes saben que el 90% se resuelven dentro del año de vida, ¿no? Y que solo hay que esperar. Tampoco es bueno tratar todo como si fuese una conjuntivitis grave. Tal cual. Pero bueno, ahí va el diagnóstico clínico. Y ante la inquietud, siempre este tipo de conjuntivitis gonocócica que produce perforación ocular, y bueno, ante la inquietud justifica la toma de muestra y justifica demorarlo un poco al paciente antes del alta si tiene antecedentes que hagan sospechar la situación, ¿no? También familiares, contexto. Y bueno, embarazo no controlado, y bueno, ahí me demoraría y le tomaría la muestra. Yo creo que el tiempo me está apurando. Bueno, y para último habíamos hablado de presentar algo de pantallas, que es el tema del momento. Todos los papás me preguntan sobre las recomendaciones de pantallas. Y bueno, la idea en estos tiempos, nuestros pacientes son todos nativos tecnológicos y usan todas las pantallas, pero como todo en la vida hay que aplicar el sentido común y la moderación, y hay una serie de recomendaciones que se les pueden dar, principalmente evitar el celular en los menores de 2 años, y esto tiene que ver con hábitos de vida sana, con el abuso de pantallas produce ansiedad, no duermen, sedentarismo, eh, retraso del lenguaje, toda esta cuestión. Entonces se habla mucho de evitar el uso abusivo, de mantener la distancia, de generar hábitos de vida sana. Y bueno, ahora está todo este tema, esta corriente de la miopía, del aumento de la incidencia de casos de miopía en el mundo. Hay países que están muy preocupados con esto, más de todo sudeste asiático. Aquí en Argentina no tenemos tanta miopía, tenemos miopía, por supuesto, pero tenemos más astigmatismo, te diría. Pero también hay casos de miopía y en aumento. Hay un trabajo, se hizo un trabajo de colegas argentinos en la pandemia, donde se observó mayor progresión miópica en los niños miopes durante la pandemia. Entonces se recomienda también, hay actividades al aire libre, 2 horas diarias de aire libre, y menos tiempo de pantallas y tareas de visión y de actividad de visión cercana, ¿sí? A modo de mensaje final. Y bueno, y me gustaría que pregunten las dudas que tengan, en qué los puedo ayudar. Tener muchas dudas. Bueno, Doc, sí, tenemos muchas dudas, porque para mí la oftalmología es como
no es un mundo aparte porque estamos todos en lo mismo, pero sí es como que te da dudas, o sea, sobre todo, Ah, por ejemplo, el trauma a veces dices, ah, no, vienen a la guardia, no, se pinchó el ojo con un lápiz o con un alfiler, es como que dices, esto es urgente, ya lo tiene que volver a un oftalmólogo o le indico un antibiótico y lo puede ver en 4 horas, por ejemplo. En la guardia todo, digamos, a veces te da dudas, ¿no? sí, sí, seguro. Lo que pasa es que vos estás revisando el ojo a simple vista. Ujú. El ojo es una estructura pequeñita que mide 22 milímetros de longitud anteroposterior. La córnea en un recién nacido, si uno la midiese con una regla, perdón, mide 9 milímetros de diámetro transverso. En un adulto mide 12 milímetros de diámetro. Entonces es una estructura tan pequeña, tiene 500 micras de espesor, medio milímetro, entonces, y tiene 5 capas en ese espesor. Entonces vos no vas a ver si la herida es penetrante o no, si atravesó solamente el epitelio o es estromal, o profundizó hasta la membrana más profunda, si no lo ves al microscopio. Entonces, excepto que tengas muy en claro que ha sido un trauma muy superficial porque ha sido apenas un dedo del hermanito, algo muy ligero y el paciente tiene buen semblante y no le duele nada, excepto que tengas esa cuestión muy clara. A veces cuando es un trauma violento, dudoso origen, con un elemento contundente, punzocortante, y bueno, hasta que no lo ves al microscopio, ni uno como oftalmólogo tiene muy en claro si la herida es perforante o no, y si es perforante, qué tan dañina ha sido. Incluso a veces a mí Sí, me pasa que hay pacientes que tengo que dormirlos bajo anestesia general para poder revisar qué tan grave es la herida, ¿no? sí, sí. Entonces, yo te diría que ante la duda lo mandes para que lo revisemos con la lupa o con el microscopio si es posible. Sí, entendido. Siempre los mandamos, lo que no sé es si es urgente ya o, digamos, o sea, con esto de que lo puede ver a la mañana. Si vos sospechás que es una herida contundente, que puede haber una perforación ocular, hay que repararla antes de las 6 horas, hay que repararla Bien, lo más pronto posible. A bien, ver, bien. muchas veces no es nada, es solo un dedo, es solo un raspón. Por suerte, gracias a Dios, la mayoría de las veces no es algo grave, pero, pero existen situaciones en las que se agradece llegar temprano para cerrar un globo ocular donde la herida ha sido penetrante y hay una extrusión del iris y ahí tenés tejido que se desvitaliza con las horas y ya va a haber una secuela ahí si no lo repones a tiempo, ¿no? Una secuela Sí. visual permanente. Hay una pregunta que, bueno, es como quizás a una aclaratoria que dice la pediatra, entonces dice, entonces, la respuesta a los papás de que si los recién nacidos ven sería que ven, pero sin definición aún, aunque solo le dan valor al rostro materno. Los bebés ven desde que nacen, sí, ven. No ven como adultos, porque no son adultos, de la misma manera que no caminan como adultos o no hablan como adultos. No ven mal, ven lo que tienen que ver. ¿Qué tiene que ver un bebé recién nacido? Bueno, la cara de la mamá, la comida. En 45 centímetros, 50 centímetros de distancia tiene agudeza visual. Ve el rostro de la madre, ve los ojos, ve la sonrisa, ve el pelo. Sí, sí ve el rostro materno. No ve un árbol Ok, a 1 kilómetro, no lo necesita. No tiene claro, el sistema visual desarrollado completo, pero sí tiene visión. Sí bien. reacciona a la luz. ¿Hasta cuándo sería normal el nistagmo horizontal en los bebés? Buena pregunta. Cuando aparece la fijación foveal, ahí no tiene que haber nistagmos. Cuando existe una deprivación del estímulo o, por ejemplo, ante una catarata congénita, aparece un nistagmus Existe. que si no se atiende antes de las 6 semanas de vida cuando es unilateral o antes de las 10 semanas en la bilateral, ya es permanente, es incoercible. Después, bueno, existen nistagmos fisiológicos, nistagmos optoquinéticos, eh, vestíbulo ocular, pero bueno, eso es provocable, pero un nistagmus
Un movimiento ocular anómalo no debería estar en un bebé sano, que luego del mes de vida un bebé sano ya tiene fijación y no tendría que tener nistagmos. Bien. ¿Cuáles son las causas, en su experiencia, más frecuentes de cataratas congénitas? La catarata congénita es un caso cada 5.000 nacidos vivos. No es tan frecuente, por suerte. Yo tengo varios pacientes tratados, pero no es de... Las cataratas congénitas pueden asociarse a enfermedades sistémicas, pueden ser genéticas, Torch, autosómicas Torch, dominantes, las TORCH, pueden ser asociadas a síndromes metabólicos, pueden ser asociadas a... hay un montón de causales, un montón. A veces son familiares, a veces son en el contexto de un síndrome genético, un síndrome de Down, por ejemplo, más frecuente, de lo más frecuente que uno ve. A veces son asociadas a TORCH, a veces son metabólicas, tienen muchas causales. A veces son asociadas a patología ocular específica, disgenesias oculares, exclusivamente enfermedad ocular, concomitante. Tienen muchas causas, la verdad. Como lo más frecuente, no sé qué decirte, genética o TORCH, puede ser. Bien. Cuando hablamos de leucocoria, siempre los neonatólogos, sobre todo, se ayudan para determinar la probabilidad de aparición de retinoblastoma. ¿Hay alguna otra, digamos, patología que también esté dentro de ese plan de estudio o solamente es el retinoblastoma? No, las leucocorias hay varias. Leucocoria significa pupila blanca. Una de las causas más temidas del que genera la leucocoria, bueno, es el retinoblastoma. Lo que pasa es que cuando el retinoblastoma produce leucocoria, cuando ya hay una abolición del reflejo rojo, una pupila blanca, es porque el tumor ya es grande, ya ocupa todo el globo ocular. Uno debería poder verlo antes, y ahí la importancia del fondo de ojos con dilatación, porque cuando el tumor es grande y ocupa todo el globo ocular y ya hay una leucocoria, a veces ya hay que nuclear el ojo. Lo ideal es verlo antes, cuando hay una lesión milimétrica en la retina y que es tratable con láser o con quimioterapia supraselectiva, que es un muchísimo mejor pronóstico, porque uno no solo preserva la vida, sino también el globo ocular y, si es posible, la visión. En estos tiempos se recomienda el fondo de ojos. Y otras causas de leucocoria, bueno, la que mencionabas recién, la catarata congénita también es otra causa de leucocoria. La enfermedad de la toxocariasis es otra causa de leucocoria. La enfermedad de PATS, que es una enfermedad vitreoretinal, también es otra causa de leucocoria. Hay distintas causales, pero te diría que la catarata y el retinoblastoma son las más importantes por la detección temprana de la catarata, como mencionaba, que requiere rápida tratamiento antes de los 3 meses de vida, y el retinoblastoma por lo que implica salvar la vida del paciente y salvar el globo ocular, pero hay otras también. ¿A qué edad se puede colocar lentes de contacto en el niño? En el niño depende con qué fin. Hablando justamente de catarata congénita, se puede colocar se debe colocar lente de contacto, porque al bebé, cuando se le opera de catarata congénita al mes y medio, 2 meses de vida, se lo deja en una condición de afaquia. No se le puede dejar el cristalino como en el adulto. Perdón, no se le puede colocar, quiero decir, una lente intraocular como en el adulto, sino que queda en condición de afaquia, sin cristalino, y se le coloca lente de contacto, así se lo rehabilita. Pero esa es una situación muy particular, una patología muy particular, con un tratamiento muy especial. Otra situación también que se usa lente de contacto en un bebé lactante es cuando hay o niño pequeño, cuando hay una anisometropía, una diferencia de valores refractivos muy significativa. Por otro lado, tenemos la indicación de lentes de contacto en chicos más grandes, con vicios refractivos no tan importantes, y no situaciones tan particulares como estas, pero que lo Claro, usan acá para lo plantean, deporte. claro, para deporte. Dice que a partir de qué edad Exacto, más o menos. Entonces sería 9 si años, no tiene tanto aumento, digamos. 9 años, sí, se indica para deporte, de ahí para adelante.
Bien. Lo que pasa es que el lente de contacto es un cuerpo extraño, implica responsabilidad, ¿verdad? Ya implica higiene, puede haber una infección que pueda llevar a la pérdida del globo ocular si está mal manejado. Entonces, no es de primera elección el lente de contacto en una miopía o en un astigmatismo que podría tranquilamente corregirse con un anteojo convencional. No es la primera elección el lente de contacto. Tiene que Sí. haber un muy buen manejo del lente de contacto. Por eso ya de preferencia uno no anticipa etapas, pero bueno, digamos que podría indicarse a partir de los 9 años para deporte, no cosmético, para deporte. Yo tengo, hablando de lentes de contacto, tuve una amiga en la facultad que hizo una queratitis por una meba de vida libre, Sí, fuimos a la pileta y después hizo una queratitis y estuvo re mal por esto, ¿no? Y que uno sí, dice, bueno, una meba de vida libre, ¿qué onda? una Eh, cantamoeba pierde en el globo sí, ocular. ujú. Son meses de tratamiento de la cantamoeba. Por eso no nos gusta a los oftalmólogos infantiles dar lentes de contacto, porque sí. Es más, te diría que, sinceramente, en una situación deportiva es de preferencia, es de primera indicación un lente deportivo, que de paso va a cumplir una norma de seguridad de impacto, pensado para tal fin, como el lente que se usa en lo laboral. Bueno, esto es un lente que va a tener un policarbonato, una cobertura que va a dar protección al trauma, que el lente de contacto no te lo va a dar, ¿sí? Entonces no es la primera indicación. Sí se usa, como les mencionaba, en situaciones muy puntuales, en la rehabilitación de la catarata congénita, en las anisometropías altas, pero esas son otras indicaciones. En vicios refractivos comunes, de preferencia no, y uno lo patea, digamos, fácilmente todo lo que pueda. Y necesitas una familia muy colaboradora, con mucha higiene, muy cuidada. Un paciente que Bueno, realmente lo quiera, porque si no lo quieren, ahí termina guardado. otra pregunta sería, ¿existe relación entre la blefaritis con los vicios de refracción? Bueno, eh, hace muchos años se decía que los orzuelos tenían que ver con los vicios de refracción, pero te diría que eso ya está desmitificado, no se ha asociado, no hay una asociación causal o estadística entre un orzuelo y un vicio refractivo. Muchas personas tienen blefaritis y orzuelos y no tienen vicios refractivos, y otros tienen vicios refractivos y no tienen blefaritis ni orzuelos. Pero una blefaritis que produce queratoconjuntivitis y que produce un panus vascular en la córnea o un leucoma, una cicatriz corneal, puede generar un astigmatismo ahí amblyopizante, pero por una lesión corneal, ¿sí? No la blefaritis en sí misma, sino por lo que implica para esa córnea adyacente. Por eso a veces esos ojos rojos que parecen sutiles, que parecen no ser nada, hay que tener cuidado porque de pronto años después descubrimos una cicatriz corneal y una secuela y un vicio refractivo. Eso sí, Claro. eso puede pasar. Aquí sugieren otro, tratamiento de la oclusión del conducto lagrimal o de la dacriocistitis. Tratamiento. En la obstrucción del conducto lagrimal, piensen ustedes que la vía lagrimal desarrolla en ese primer año de vida, y el 90% de las obstrucciones congénitas de vía lagrimal se resuelven dentro del primer año de vida. El solo hecho de crecer el macizo facial, la lágrima que se vuelve más acuosa e insiste como si fuese una gotera, el aumento del diámetro del conducto lacrimонasal, la respiración negativa en la fosa nasal hace a la apertura, que en realidad no es que se obstruyó la vía lagrimal, sino que no se completó su maduración. Entonces la mayoría se resuelven con algo que en medicina decimos la conducta expectante. Con respecto al masaje, algunos autores dicen que funciona y otros dicen que no. Igualmente es inofensivo y se puede hacer a modo de entretenimiento para padres, mientras uno espera hasta el año de vida. Después del año de vida, si la vía lagrimal sigue obstruida, se puede plantear entre el año y los 2 años es la ventana de oro para hacer un sondaje de vía lagrimal, que hoy en día se hace endoscópico, porque es la mejor oportunidad con menor intervencionismo para resolverlo, ¿sí? Si ya se deja evolucionar hasta después de los 2 años,
de pronto ya hay una dilatación del saco lagrimal, se puede resolver, pero ya requiere intubación de la vía, es más complejo. Entonces, hasta el año se espera, se pueden hacer masajes, pero lo importante es la espera, y después del año deberíamos ya plantear una cirugía de vía lagrimal, un sondaje, que es exploratorio y terapéutico. Y con respecto a la dacreocistitis, bueno, si es un niño muy pequeñito con una infección en la cara, una cistitis o una celulitis, se trata con antibiótico sistémico. De hecho, ahí hablamos de una infección de las partes blandas de la cara, se trata con antibiótico sistémico, y si es muy chiquitito y sospechas una celulitis, ahí lo tienes que internar. Pero eso ya es una infección sobreañadida, y ahí vas a tener la tetra de Celso en la cara, dolor, todo un cuadro muy, muy aparatoso. Que es raro que se dé en una obstrucción congénita simple de vía lagrimal, es raro. A veces eso se da en el dacrocistocele, que es una patología específica de la vía lagrimal donde el saco está volvulado, y a veces ahí se da. Pero en la obstrucción común, donde lo que está obstruido es la válvula de Hassener a nivel de la fosa nasal, hay un reflujo o una salida, digamos, no hay una retención de la lágrima, eh, más bien cae la lágrima o refluye el líquido, y ahí no es tan frecuente la dacreocistitis en esos casos, ¿sí? Pero ahí sí hay que dar antibióticos sistémicos. Claro. Otra pregunta que me parece muy interesante es, ante un ojo rojo, o que probablemente sea una conjuntivitis, ¿qué antibióticos usas de primera línea local y si utilizas de primera línea el corticoide? Eh, los corticoides no gustan tanto porque la dexametasona produce glaucoma. Mm, Altera el paso de lo acuoso de las que más glaucoma corticoideo producen. Y hay personas que son tan reactivas a los corticoides, niños inclusive, que con un par de gotas ya elevan la presión ocular. Entonces uno trata de no usar los corticoides. Siempre es mejor un antibiótico de uso pediátrico, una eritromicina, una tobramicina. La eritromicina a veces produce alergia también, o una tobramicina quizá. Pero cuando hay conjuntivitis, no porque sí, no cualquier ojo rojo. A veces es mejor higiene y solo eso. bien. Y otra pregunta que también está buena es si hay una presencia de cuerpo extraño. Em, Aquí pregunta así como que, ¿cuándo no podés extraerlo? Y si no tenés oftalmólogo de guardia, ¿y cuándo esperar? ¿Ocluir? ¿No ocluir? O sea, Sí, supongo que el trauma ocular, o sea, no trauma ocular, sino un cuerpo extraño que todavía siente la sensación. O por ahí em, pasa de que una arenita también hace como especie de un rasguño y lesiona la córnea y entonces, claro, lastima el epitelio corneal. claro. A veces esa arenita, digamos, queda bajo el párpado superior, ¿sí? Queda a nivel subtarsal. Y en el parpadeo lesiona el epitelio corneal, ahí hay muchos filetes nerviosos del trigémino, y da una sensación dolorosa, insoportable, y una sensación de cuerpo extraño. Piensen ustedes que son miles de años de evolución de querer defenderse. Entonces produce un dolor insoportable, irradiado hasta la nuca, con vómitos, fotofobia. El paciente no se deja ni revisar, ni iluminar con una linterna mínima. Y a veces es solo una arenita, como vos bien dices. Bueno, hay Ujú. que lavar. Es bueno lavar en una situación así, y ya no se usa tanto la oclusión. Cuando yo empecé a estudiar oftalmología, no voy a decir hace cuánto, pero digamos que más cerca de 20 años atrás, que los ocluíamos. Yo he hecho guardia en Buenos Aires, en el Hospital Santa Lucía, y los ocluíamos a todas las úlceras de córnea. Bueno, eso ya no se hace más. Ocluir puede desencadenar incluso un estrabismo que no estaba en un paciente susceptible.
Entonces no es bueno, no se trata más tanto con oclusión como antes, como hace décadas atrás, se hace más bien ungüento. Pero si tienes una duda de qué tipo de cuerpo extraño tiene el paciente, porque podría ser una simple arenita y un raspón molesto, súper doloroso, pero un raspón al final, o podría ser algún otro tipo de cuerpo extraño, metálico. Yo he visto chiquitos que han estado pasando al lado del papá que estaba en el taller y que tienen esquirlas metálicas incrustadas en el estroma corneal y esas no se van a salir lavando. Esas me ha tocado de dormirlos para sacarles en quirófano la esquirla, ¿sí? Entonces, si Bien. tienes duda, puedes intentar lavarlo, puedes darle un antibiótico, pero mejor que lo veamos al microscopio para ver si era solo una arenita o si hay otra cosa. Buenas noches. Buenas noches. Yo hice la pregunta del cuerpo extraño, más que nada Sí, porque, bueno, yo te hablo de La Pampa y nosotros a veces, mira, bueno, no tenemos oftalmo y a veces estás en lugares lejos de tu centro de donde hay un oftalmólogo. Entonces, sí. ponele que yo, en el caso de la esquirla, que vos la lavás y no la podés, o sea, no sale. ¿Cuánto tiempo, o sea, a eso me refiero, cuánto puedo esperar para que lo vea el oftalmo, que capaz que es al otro día? ¿Algo que recomendás hacer en el mientras tanto? Y mira, si está incrustada, tenés que darle antibiótico, pero va a tener que sacarla del oftalmólogo con un bisturí. Y pasan las horas y se va a arrumbrar y va a doler cada vez más. Mientras esté cubierto con antibióticos no va a pasar nada calamitoso, pero si no sale con un lavado y hay que sacarla con un bisturí, no queda otra que hacerlo así al microscopio. Podrá esperar hasta el día siguiente, aunque va a llegar con dolor, con un ojo más rojo. Ese es el tema. Eh, y a veces hay un paciente con dolor irritable que no se deja tocar. A mí me ha pasado de atender pacientes que ya han venido migrando por distintos lugares y que llegan ya en una instancia de nervios y de dolor y angustia que no puedes tocarlos y bueno, y ya hay que dormirlos para extraerles el cuerpo extraño. Puede esperar unas horas, por supuesto, en estas circunstancias como esa, ¿qué otra opción te queda? Pero tratar de cubrirlo con antibióticos y uno haría un lavado, siempre el lavado como primera maniobra ante un cuerpo extraño, ante una herida de química, siempre es la primera maniobra. Incluso antes de ir del médico, cuando hay una salpicadura, siempre la primera maniobra es lavar generosamente, con abundante agua. Y después, si ves que el cuerpo extraño está, no se salió, si sospechás que es una esquirla metálica, si sospechás que es más profunda la ubicación de la lesión, y bueno, lo más pronto que puedas, tendría que estar llegando para que lo revisen al microscopio y lo saquen con un bisturí si es necesario, o lo operen. Y en esa espera de 4 o 5 horas, ¿se puede ocluir o tampoco se ocluye más? No te conviene ocluirlo, no. Eh, el paciente va a cerrar el ojo así solo por reflejo. Eh, no vería una indicación formal de ocluirlo. Puedes ponerle un escudo de protección, pero va a ser un parche flojo, ¿no? O un parche compresivo, me refiero, no es necesario. Puedes poner un escudo. Nosotros a veces usamos en los postoperatorios escudos transparentes o puedes cubrirlo de alguna manera si quisieras mantener la higiene, pero una infección, por ejemplo, no está recomendado cubrirla porque es peor, es mejor ventilada. Eh, si sospechas un trauma perforante, por ejemplo, puedes poner alguna especie de escudo, cruzarle alguna gasita para evitar que se toque, como medida, pero en ese caso la indicación ante una herida perforante, ante un cuerpo extraño incrustado, es mejor que lo vean lo más pronto posible. Y sí lo cubriría con un antibiótico y analgesia. Que inclusive algunos autores te recomiendan que en las heridas perforantes ni gotas le pongas, que ni siquiera le apoyes la sonda del ecógrafo, que directamente, porque presiona sobre ese globo donde hay salida de acuoso, a veces mejor no tocarlo con nada y derivarlo con urgencia. Y dos preguntitas más. Sería, ¿cuál es el hallazgo ocular más frecuente de infección congénita en el consultorio?
de infección congénita te refieres a las TORCH. Sí, supongo que la corioretinitis. Sí, la toxo, la corioretinitis en esta parte del litoral, toxo, citomégalo, y ahí vemos las lesiones de corioretinitis, sí, tal cual, que muchas veces ya son cicatrizales, ¿no? Porque fueron intrauterinas, y lo que uno ve es una escara, una cicatriz donde el parásito o el virus destruyó las células, los conos bastones, y ya ves una distribución de pigmento delimitada, que ya es una zona de daño. Piensen ustedes que la retina son neuronas eh, altamente diferenciadas que tienen un punto de daño de no retorno. O sea, entonces muchas veces ese contagio ocurrió intrauterino y ya lo que estás viendo es una secuela. Eso es lo más frecuente que uno ve. Bien. Y la última pregunta es, ¿a partir de qué edad se puede usar la olopatadina y a qué concentración en conjuntivitis alérgica? La olopatadina es un antialérgico que viene al 2%, se usa cada 24, cada 12 horas, y te diría que a partir de los 2 años se puede usar. Tiene sus indicaciones muy específicas también. Eh, sí, esa más o menos es Bien. la indicación. Bien. Pero hay que ver Bueno, que sea una conjuntivitis alérgica, ese es el tema. claro. Bueno, doctora, hemos aprendido bastante. Doctora, disculpe, Sí. yo hice la pregunta. La conjuntivitis alérgica, el chico, digamos, que viene con picazón de ojos, vio que por ahí tienen dermatitis atópica y tienen todo como esa descamación periocular, Sí. que por ahí uno duda si no ponerle un corticoide, le hace lavadito, no sé si se sigue usando eso, a veces con el champucito Johnson, como para que haga un lavaje ocular, en forma, digamos, 2 o 3 veces a la semana. Es decir, ¿cuál es el tratamiento de la conjuntivitis alérgica? Porque a veces uno le trata por vía oral la rinitis, pero la parte conjuntival queda como, ¿viste? Bueno, No, a no, veces los chicos se sí. quejan bastante de eso. Sí, sí, porque las mucosas vos pensás que son adyacentes y se inflaman juntas. Y es muy frecuente esa rinoconjuntivitis de estación, que generalmente son chicos con antecedente de alergia, broncoespasmo, etcétera. Y a veces vos le das la medicación oral y andan muy bien, ¿eh? A veces con la loratadina mejoran un montón la conjuntivitis alérgica, te diría que llega muy bien por sistémico. Y si no, bueno, hay que evaluar para ver si corresponde un antihistamínico o un corticoide tópico de baja penetrancia ocular. Hay que ver el estado de la conjuntiva. Existen dentro de las alérgicas algunas que son más crónicas, como les mencionaba en algún momento la Bernal, que esa ya tiene úlceras en escudo, tiene papilas gigantes, toda una historia de episodios repetitivos, bueno, y esa ya tiene unos hallazgos al microscopio muy específicos. Y después las blefaritis, que son las inflamaciones de los bordes de los párpados, pueden ser alérgicas o pueden a veces estas que vos mencionabas de higiene con el shampoo Johnson. Vienen también algunas espumas especiales de higiene, pero esas a veces no son alérgicas, a veces son seborreicas. Lo que en realidad vos vas a lavar con el shampoo es la escama seborreica, ¿sí? Porque el shampoo hace eso, Claro, claro, sí, emulsión de sí, la grasa, sí, 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 sí. como lavar una grasitud con agua tibia y jabón. Entonces vos vas a lavar ahí con el shampoo la seborrea en realidad, más que la alergia. Y la compresa tibia No, no, también sí, va a eso ayudar. tal vez me expresé mal, pero sí, pero ¿qué espuma usa, digamos? ¿Qué sugiere? No, se puede hacer ahí con shampoo de niños o vienen algunos ungüentos o algunas espumas especiales para higiene de párpados. En una época se hablaba de hervir agua y colocar 3/4 partes del litro de agua con sal gruesa, pero eso no lo hace nadie.
Hoy en día te diría que se recomienda higiene con agua tibia, jabón neutro o shampoo de niños, y si no, vienen algunas soluciones de caléndula y asociados pensadas para higiene de párpados, ¿sí? Está Tienen bien. soluciones Bien. jabonosas. Bueno, gracias. No, al contrario. Y la última pregunta es, ¿aconsejarías realizar el fondo de ojo a todo recién nacido o con el reflejo rojo como tamizaje alcanzaría? No, no alcanza con el reflejo rojo como tamizaje. No alcanza. Se recomienda hacer el fondo de ojos a todo recién nacido. El recién nacido tiene una pupila muy miótica, no tiene buena midriasis, y ver el reflejo rojo es muy difícil si no es con dilatación, y aparte no descarta, no vas a ver una lesión, una toxomacular o un retinoblastoma incipiente, no lo vas a ver solo mirando el reflejo rojo en una pupila que es pinpoint prácticamente. No lo vas a detectar, no vas a detectar una hipoplasia de papila, no vas a detectar un coloboma, no vas a encontrarlo las alteraciones congénitas del desarrollo del globo ocular o un tumor o una TORCH. Con solo mirar el RR, con solo mirar el reflejo rojo vas a encontrar algo muy grosero o una catarata total, pero ni siquiera una catarata parcial. Entonces hay que mirarlo con dilatación y hay que mirarle el fondo de ojos. Y es inocuo el fondo de ojos, puede hacerse todas las veces que dé información útil. Es totalmente inocuo. Bueno, doctora Mondino, muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todos los asistentes. Nos encontramos el mes que viene con otra de las actividades que les estaremos llegando también por el correo, o que ya lo tienen, digamos, el canal de YouTube donde le vamos a subir esta clase. Espero que la puedan utilizar y rever las veces que la necesiten, porque nos dejó bastante información que a nosotros los pediatras nos enriquecen. Gracias, doctora, y bueno, la vemos seguramente en otro encuentro para que volvamos a compartir esos No, conocimientos de oftalmología. muchísimas gracias a ustedes, la verdad que es un placer, es un gusto enorme, agradezco muchísimo la invitación y quedo a disposición para lo que necesiten. Puedo pasarles mi correo, mi teléfono de contacto para que todas las dudas que tengan las sigamos charlando. Muchísimas Buenísimo. gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.